Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el análisis financiero de un verdadero gigante tecnológico, Adobe. Y es que, después de la sacudida que se dio en el sector, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué sigue para estas empresas? Bueno, pues este informe nos da una visión bastante clara. Y justo aquí nace la gran pregunta. Con la reciente caída en el precio de sus acciones, ¿estamos frente a una oportunidad de esas que se ven pocas veces, o es más bien una trampa de valor? Para descifrarlo, tenemos dos visiones. Por un lado, el analista A nos va a presentar el caso optimista, y por el otro, el analista B va a ser el abogado del diablo, para poner a prueba cada punto. Así que, empecemos. Venga pues, para empezar, hay que entender el negocio. Analista A, danos el panorama general. ¿Qué es lo que hace Adobe una empresa tan dominante? Claro, mira, el dominio de Adobe no es ninguna casualidad. Todo se apoya en tres pilares de negocio que en la práctica son el estándar absoluto en sus industrias. Pensemos en esto por un segundo. Creative Cloud es simple y sencillamente la Biblia para cualquier profesional creativo. Photoshop y Premiere no son solo programas, son verbos. Luego está Document Cloud con Acrobat, que básicamente es el formato PDF. Y por si fuera poco, Experience Cloud se da un tiro con los más grandes en marketing digital. O sea, no venden solo productos, venden la infraestructura sobre la que operan industrias enteras. Pero, a ver, la verdadera joya de la corona es su modelo de negocio. Ese 93% que vemos ahí viene de suscripciones. ¿Qué significa esto? Que sus ingresos son predecibles, constantes, mes con mes. No dependen de una gran venta. Es una máquina de generar efectivo con una estabilidad que ya quisieran la mayoría de las empresas. De acuerdo, el modelo se ve blindado. Pero, analista B, hablemos del elefante en la habitación, la inteligencia artificial. ¿No se suponía que iba a dejar obsoletos todos sus programas? Totalmente. De hecho, esa fue la narrativa que tumbó la acción. El pánico era que la IA generativa iba a reemplazar a los diseñadores y creativos. Pero fíjate qué jugada tan brillante hizo Adobe. Integraron su propia IA, Firefly, no como un reemplazo, sino como un copiloto que hace el creativo más rápido y más potente. Lo que el mercado vio como una amenaza de muerte, Adobe lo convirtió en una nueva línea de negocio, un giro de guión de película. Excelente punto. Convirtieron la amenaza en oportunidad. Bueno, ya que hablamos de la historia, ahora vamos a lo que no miente, los números puros y duros. Vamos a hacerle una radiografía financiera a la empresa para ver de qué está hecha realmente. Analista A, esta tabla es el corazón del análisis. Viéndola así, ¿qué es lo primero que te salta a la vista? La verdad es que pocas veces te encuentras una tabla así de limpia, ¿no? Desde la liquidez con un quick ratio por encima de 1, hasta esa rentabilidad brutal con un ROE del 37%. Todo grita salud financiera de primer nivel. Pero hay un dato aquí que para mí se roba el show. Este de aquí, deuda neta sobre EBITDA menor a cero. Para que quede clarísimo, esto significa que la empresa tiene más dinero en el banco del que debe en total. El riesgo de que quiebre no es que sea bajo, es que es prácticamente nulo. Y esto no lo digo yo, ¿eh? El propio análisis la describe como una fortaleza virtual. En términos financieros es de las empresas más sólidas que te puedes encontrar allá afuera. En eso no hay discusión. Ok, la solvencia es una roca. Entendido. Pero, analista B, pasemos a la calidad del negocio. Veo ahí un ROC del 29%. Para los que no somos financieros de tiempo completo, ¿nos puedes traducir qué significa ese número y por qué es tan importante? Claro que sí. El ROC es quizá la métrica de calidad más pura que existe. Ese 29% puede sonar abstracto, pero lo que nos dice del negocio es fundamental. Significa que por cada peso que Adobe invierte para crecer, en tecnología, en marketing, en lo que sea, genera 29 centavos de ganancia. Es una medida de eficiencia brutal. Un ROI casi de alto es la prueba matemática de que la empresa tiene un foso económico, o sea, una ventaja competitiva tan grande que sus rivales simplemente no le llegan ni a los talones en rentabilidad. Entendido. Es una verdadera máquina de generar valor. Bueno, con estos datos sobre la mesa, el informe somete a Adobe a una especie de checklist de 4 puntos para dar un veredicto final. Vamos a ver cómo le fue. El primer punto es un paseo por el parque. Con su posición de caja neta, o sea, más efectivo que deuda, la supervivencia ni siquiera está en tela de juicio. Pasa la prueba con honores. Segundo, la calidad. El ROIC del 29% ya nos daba una pista, pero el verdadero foso económico de Adobe son los costos de cambio. Imagínate una agencia de publicidad que lleva una década usando Adobe. Cambiarse a la competencia implicaría volver a entrenar todo el equipo, rehacer procesos. Es tan caro y disruptivo que en la práctica están casados con Adobe. Por eso, también aprobado. Sólida y de altísima calidad, queda claro. Pero, analista B, nada de eso sirve si la acción está carísima.
¿La valoración es atractiva? Y aquí es donde se pone interesante la cosa. El mercado la castigó por el pánico a la inteligencia artificial. Pero cuando ves los números, el precio actual parece estar esperando el peor de los escenarios. Un ratio PEG por debajo de 1, que mide el precio contra el crecimiento, sugiere que está barata para lo que se espera que crezca. Y su múltiplo EV/EBIT está en mínimos históricos. La conclusión del análisis es que sí, la valoración es atractiva. Aprobado también. Entonces, a ver si entendí. Tenemos una empresa que pasa las pruebas de solidez, de calidad y de valoración. Esto nos lleva a la decisión final que, según este análisis, también es un rotundo aprobado. ¡Vaya! 4 de 4. Ahora que tenemos el veredicto, vamos a la carnita del análisis, la conclusión. ¿Cuál es la historia que cuentan todos estos números juntos y, sobre todo, qué potencial de retorno se está proyectando? En resumen, la tesis de inversión es esta. El mercado se asustó de más con la IA y, al hacerlo, puso en oferta a una de las mejores empresas del planeta. La IA no solo no es una amenaza, sino que es un nuevo motor de crecimiento. Estamos hablando de un cuasi monopolio, protegido por un foso económico gigantesco, que ahora mismo cotiza a un precio que simplemente no refleja su calidad. Es la definición del libro de una oportunidad de valor. Para ponerle en números, en el momento en que se hizo el análisis, este era el precio al que cotizaba la acción. Y este de acá es el valor intrínseco que el análisis calcula usando un modelo de flujo de caja descontado. Es decir, lo que la empresa debería valer según sus números. La diferencia entre el precio de mercado y su valor real es, como se puede ver, bastante grande. Y esa diferencia, ese 32%, es lo que en el mundo de la inversión por valor se llama margen de seguridad. No se trata solo de comprar barato, se trata de comprar con un colchón de seguridad tan amplio que incluso si tus cálculos fueron un poco optimistas o si las cosas no salen perfectas, todavía tienes un buen espacio para proteger tu capital y obtener un rendimiento. Cumple con los criterios más exigentes. Muy bien, el caso a favor de Adobe se ve muy sólido, pero como sabemos, ningún análisis está completo si no vemos el panorama general. Veamos cómo se compara con sus competidores y lleguemos a la conclusión final. Exactamente. Antes de tomar cualquier decisión, un inversor prudente haría este último paso: comparar a Adobe frente a frente con sus pares. Poner a Salesforce o Autodesk bajo la misma lupa te permite confirmar si los márgenes y la eficiencia de Adobe son de verdad tan superiores, o si quizá hay mejores peces en el mar. Es el último filtro para validar la tesis. Y con esa recomendación final, llegamos al punto más importante de todos. Este desglose es una herramienta educativa, es para entender cómo piensa un analista financiero, pero de ninguna manera es una recomendación para comprar o vender. El mercado cambia, tiene riesgos. La conclusión más importante de todas es que la tarea final, la investigación y la decisión siempre es personal. Muchas gracias por habernos acompañado.